a poner nuestros ojos en Cristo, nada más, nada menos. Antes que salgan los niños, queríamos anunciarles que la clase de los más grandes no se va a tener hoy. Entonces, de los 8 a 12 años, esa clase no se va a tener hoy. Así es que los chiquitos, los dos grupos más chiquitos, sí pueden salir. Y mientras ese grupo sale, tomen tiempo para saludarse los unos a los otros. Estamos en 1 Corintios. Hermanos, no tengan la presión de saludar a todos los que están en la iglesia, todos los que tienen cerca. Estamos en 1 Corintios. Terminamos hoy el capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 50. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Primera Corintios está antes de Segunda de Corintios. Primera Corintios, capítulo 15. Leemos Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50 y nos dice: Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Oramos. Padre, gracias por la alabanza, por la ofrenda, y gracias por tu palabra. Gracias que cuando tu palabra es leída, tú nos estás hablando. Y cuando tu palabra es proclamada correctamente, tú nos estás hablando. Háblanos hoy, Señor. A pesar de las flaquezas y debilidades del predicador, háblanos hoy por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Padre, habla a tu pueblo por medio de tu siervo, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Pueden sentarse. En el año 2000, algunos se acordarán de esto, en el año 2000, Al Gore y George Bush fueron candidatos para presidente de los Estados Unidos. Pasaron meses en campañas, de ciudad en ciudad, de estado en estado, de entrevistas, de promesas, de debates. Y luego llegaron a la noche de las elecciones con muchas expectativas. Pasaban las horas, y si usted conoce un poco de la política o de las elecciones en Estados Unidos, pasaban las horas y un estado era declarado que lo ganó este candidato. Y luego otro estado lo ganaba este candidato. Y así iban, y así iban, y así iban. Después de contar los votos, después de horas de anticipación, después de muchas proyecciones de quién sería el ganador, no se sabía quién ganó. No sé si se acuerdan de esto. No se sabía quién ganó. No se podía determinar el ganador. Usualmente cuando a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana ya dicen, este candidato es el ganador. Pero en esas elecciones no se sabía quién había ganado. Había un estado, el estado de Florida, que todavía estaba en juego. Entonces, esa noche no se sabía quién ganó. El próximo día no se sabía quién ganó. La próxima semana no se sabía quién ganó. Pasaron semanas en debates, recontando votos, demandas que llegaron hasta la Corte Suprema hasta determinar el ganador. Pero en esas semanas, desde la elección hasta que la Corte Suprema determinó quién era el ganador, no se sabía quién había ganado la presidencia. No se sabía. ¿Qué tiene que ver eso con el pasaje que hemos leído? Bueno, contrario a las elecciones del 2000, nuestro pasaje no nos deja en suspenso de quién gana al final. En el 2000 no se sabía quién ganaba. Nuestro pasaje no nos deja en suspenso de quién gana. No, nuestro pasaje nos dice qué va a suceder, nos dice a quién les va a suceder y nos dice quién gana al final. Al final de todo, no tenemos que esperar que se cuenten los votos, no tenemos que esperar que se hagan unas demandas. Ya sabemos quién gana esta guerra. Ya sabemos quién gana al final de la historia de la humanidad. Y el pasaje que hemos leído nos lleva a pensar que la seguridad de la transformación futura nos motiva a servir en la obra del Señor. La seguridad de la transformación futura nos motiva a servir en la obra del Señor, a trabajar en la obra del Señor. Este capítulo 15, recordamos, en 1 Corintios, Pablo ha estado lidiando con diferentes problemas que habían en la iglesia de Corinto. Y en el capítulo 15 está lidiando con el problema que habían algunos en la iglesia que estaban negando la resurrección de los muertos. Y Pablo les dice a ellos, ¿cómo van a negar ustedes la resurrección de los muertos? Nuestra fe depende de la resurrección de los muertos, porque si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó. Y el mensaje del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y que al tercer día resucitó de los muertos. Ese es el Evangelio. Pero ¿cómo pueden haber algunos de ustedes, dice, que no creen en eso? Si no creen en eso, nuestra predicación no sirve, nuestra fe no sirve, no tenemos esperanza. Los que mueren en Cristo no tienen esperanza. Y Pablo les dice, pero Cristo ha resucitado. Él es las primicias, Él es el primero de esta clase de resurrección y comienza a hablar del cuerpo resucitado, lo incorruptible, lo corruptible, lo terrenal, lo espiritual, lo celestial, el primer Adán que fue terrenal, el segundo Adán, el postrer Adán que es Cristo, que es celestial, y aquellos que son como Adán seguirán siendo como Adán, pero los que son como Cristo seguirán siendo como Cristo. Termina en el versículo 49
diciendo: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y del versículo 50 al versículo 53 nos habla de la transformación necesaria. Nos habla de la transformación necesaria, porque note lo que les dice en el versículo 50. Pero esto digo, hermanos. ¿Con quién está hablando? Con los hermanos. Con la iglesia. No está hablando con todo el mundo, está hablando con los hermanos. Pero esto digo, hermanos, que la sangre y carne, o que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Después que les habla de ese contraste de lo terrenal y lo espiritual y lo celestial y de lo necesario, les dice: pero yo les quiero decir, hermanos, que la carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. ¿A qué se refiere cuando dice carne y sangre? Es tentador decir al cuerpo, pero Cristo tenía un cuerpo. Y era un cuerpo de carne y sangre. Entonces, no específicamente solo se está hablando del cuerpo, pero está hablando de esta naturaleza que incluye el cuerpo. Esta naturaleza, este cuerpo físico, este cuerpo terrenal, este cuerpo natural, este cuerpo que es afectado por el pecado. Este cuerpo, esta naturaleza que es afectada por el pecado. Recuerda, el pecado ha afectado todo nuestro ser. El cuerpo, el alma, la mente, todo nuestro ser ha sido afectado por el pecado. Entonces, este cuerpo natural, terrenal, afectado por el pecado, y esta naturaleza afectada por el pecado, esta carne y sangre, dice, no pueden. ¿Qué significa no pueden? No pueden. Es imposible. No hay habilidad que este cuerpo de carne y sangre afectado por el pecado, esta naturaleza afectada por el pecado, es imposible que pueda heredar el reino de Dios. Cuando habla de heredar, habla de recibir, de adquirir, de participar o de entrar en el reino de Dios. Este cuerpo no puede entrar en el reino de Dios. Esta naturaleza pecaminosa no puede participar o tener parte en el reino de Dios. Cuando habla del reino de Dios en este contexto, está hablando de esa glorificación futura. Está hablando de esa glorificación futura, lo celestial, lo espiritual, el reino eterno de Cristo. Así como estamos, no podemos entrar, no podemos participar, no podemos tener parte en el reino de Dios. Note lo que dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué es la corrupción? Lo que se pudre, lo que se deteriora. ¿Y de qué está hablando cuando dice la corrupción no puede heredar la incorrupción? Lo terrenal no puede entrar a lo eterno. Lo que está afectado por el pecado no puede participar de aquello que no está afectado por el pecado. La corrupción no hereda la incorrupción. Y luego nos recuerda, cuando habla de corrupción, de incorrupción de la carne y la sangre, es que todo esto está asociado con el pecado. La carne, la sangre, la corrupción, todo esto está asociado con el pecado, con la maldad. Porque note lo que ya les había dicho en el capítulo 6. Regrese conmigo al capítulo 6 de 1 Corintios. Capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cuáles son los injustos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuando uno lee en Gálatas capítulo 5 las obras de la carne, Gálatas capítulo
5 y el versículo 19, Pablo les dice a ellos: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que no heredan el reino de Dios son los que están asociados con el pecado. La carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. No puede entrar, no puede participar el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? Regresando a 1 Corintios. ¿Cuál es la solución si esto corruptible no puede participar de lo incorruptible? Si esto mortal no puede participar de lo inmortal. ¿Cuál es la solución? Note lo que Pablo dice, versículo 51. He aquí, os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? En el contexto de la Biblia, un misterio es algo que antes no era conocido, pero que ahora se ha dado a conocer. Algo que antes no se había conocido, pero ahora es dado a conocer. Pero este conocimiento no sale del hombre, es revelación divina. Pablo les está diciendo algo que no se lo inventó Pablo, no se lo imaginó Pablo, era revelación divina de parte de Dios. He aquí os digo un misterio. ¿Cuál es el misterio? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuál es el misterio? No todos dormiremos. ¿Quiénes todos aquí? ¿Todos en el mundo? ¿Quiénes todos aquí? ¿Con quién está hablando? Con los hermanos. Ya lo dijo en el versículo 50. Os digo hermanos. Está hablando con los hermanos, no está hablando con todo el mundo. Está hablando con los hermanos, con los cristianos, con los que han creído en el Señor. No todos dormiremos. ¿A qué se refiere cuando dice no todos dormiremos? No todos vamos a morir. Recuerde, la Biblia usa ese lenguaje de dormir cuando se refiere a los creyentes que han muerto. Si recuerda, cuando regresa en el versículo 18, bueno, 17 y 18, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Cuando la Biblia usa ese lenguaje de dormir, habla de un creyente que ha muerto. Entonces cuando Pablo dice, este es el misterio, no todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero dice, pero todos seremos transformados. El misterio, dice, que antes no había sido revelado, se los está revelando ahora, es que Cristo viene, pero no todos dormiremos. Pero la realidad es que todos seremos transformados. Todos los creyentes serán transformados. Los que murieron en Cristo serán transformados. Los que estén vivos cuando esto suceda serán transformados. A eso se está refiriendo. Algo va a suceder y cuando esto suceda, unos ya van a estar muertos y otros no van a estar muertos. Y los que estén muertos van a resucitar para vida. Y los que estén vivos van a ser transformados. ¿A qué se refiere cuando dice que serán transformados? Esto corruptible se viste de incorrupción. Esto mortal se viste de inmortalidad. Ese es el misterio, dice Pablo. No todos dormiremos cuando esto suceda, no todos vamos a morir, pero todos los que son del Señor van a ser transformados. Todos los que son del Señor van a ser transformados. Y eso se conecta con lo que Pablo dice, si no hay resurrección,
somos los más dignos de miseria en el mundo, de lástima en el mundo. ¿Por qué? Porque hay esperanza solo para esta vida y no para la vida que viene. Pero Pablo dice, no, ese es el misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cada generación de cristianos ha leído esto y ha creído esta verdad que se revela aquí. Y había la posibilidad de que cuando ellos lo leyeron, algunos de ellos iban a ser transformados, pero ya murieron. Y ahora estamos nosotros en el 2026 hablando de este pasaje. Algunos ya durmieron en Cristo. No todos vamos a dormir, no todos vamos a morir, pero la realidad es que todos seremos transformados. Mientras tengamos vida, existe la posibilidad de que no vamos a dormir, sino que vamos a ser transformados cuando esto suceda. Pero puede llegar el día cuando muramos, cuando durmamos en el Señor. Y otra generación va a estar predicando esta misma palabra. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo? ¿Cuándo seremos transformados? En el 2000 pensaban algunos que se iba a terminar el mundo cuando Y2K. ¿Cuándo van a ser transformados? No sabemos. No deja que alguien le mienta o lo engañe para decirle Cristo viene en tal fecha. Nadie sabe. Nadie sabe. Pero lo que sí sabemos, no de lo que dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Note que nos da tres descripciones. En un momento. ¿A qué se refiere cuando dice en un momento? De repente. En un instante. Esa palabra en un momento está hablando de una medida de tiempo tan pequeña que no se puede medir. No es un segundo, no es 1.000.000 de un segundo, es más rápido todavía. En un momento. Y luego dice, en un abrir y cerrar de ojos. Muchas veces nos imaginamos que está hablando de cuando parpadeamos. Dicen algunos que está hablando de un tiempo más rápido que eso. Pero piensa en eso. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, habla de rapidez, habla de instantáneamente va a suceder esto. Ahora, piénselo en esta manera. Cuando la persona nace de nuevo, cuando pone su fe en Jesús y nace de nuevo, ¿cuánto tiempo demora eso? De muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida en un momento. Y luego el resto de la vida Dios lo está transformando para ser más como Cristo. Pero ese nacimiento, ese nuevo nacimiento, esa justificación es en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando esto suceda, cuando se complete nuestra redención, cuando nuestro cuerpo sea transformado, va a ser de la misma manera, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice a la final trompeta, porque se tocará la final trompeta. Es interesante que en el contexto del capítulo 14, cuando estaba hablando de las lenguas y de hacer sonidos que nadie entiende, uno de los ejemplos que dio eran de los instrumentos. Y uno de los instrumentos que dio en el capítulo 14, versículo 8, era la trompeta. Y dijo, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y aquí nos dice que se va a tocar la trompeta. No va a ser un sonido incierto. No va a ser un sonido que no se entienda. Será una trompeta, una voz, un estruendo, será algo quizás que no podemos describir, donde Jesús nos recuerda en el capítulo 5 de San Juan que viene la hora cuando los muertos, dice, oirán la voz de Dios y ellos se van a levantar. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la final trompeta, es la seguridad de que esto va a suceder. Se tocará la final trompeta y dice, y los muertos, ¿qué va a suceder? Los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Cuáles muertos? Los que durmieron en Cristo. Los que murieron en Cristo.
Los que estén muertos, que murieron en Cristo, cuando esto suceda, serán resucitados. Y note que ellos no resucitarán por su propia cuenta. No tiene poder la persona para resucitarse. Dios lo va a levantar. Dios lo va a resucitar. Dios lo va a transformar de corrupción a incorrupción. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados en Cristo. Uno de los cantos, el último que cantamos, tenía una estrofa que decía: pon tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó, y no temerás a la muerte más, pues su vida eterna nos dio. Los muertos en Cristo resucitarán primero. El día de ayer estuve en un servicio fúnebre memorial les había comentado de un joven, de un muchacho de 27 años que falleció por el cáncer. Tenía una lucha de 2 años con el cáncer y al final del año pasado los resultados le dijeron que el cáncer se había esparcido en todo su cuerpo. Y en estos últimos meses de su vida, el testimonio que daban de este muchacho es la esperanza que tenía después de la muerte. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque los que han muerto en Cristo tienen esperanza. Y aquellos que quedan vivos tienen esperanza de aquellos que mueren en Cristo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y luego dice: ¿y nosotros? ¿Quiénes nosotros? Los cristianos, vivos, cuando eso suceda. Y nosotros seremos transformados. Note que Pablo usa la palabra nosotros. Nosotros seremos transformados, dice Pablo. Pablo no dice: y los que estén vivos cuando eso suceda serán transformados. ¿Qué dijo Pablo? Nosotros. Que se incluía a él. Que daba a entender que él tenía la expectativa que en cualquier momento esto podía suceder. Pablo tenía, por el lenguaje que usa, Pablo tenía la expectativa que este momento, abrir y cerrar de ojos, la final trompeta, podía suceder en cualquier momento. Y él decía, aún en su propia vida, antes que él muera, esto puede suceder en un momento. No abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán y luego nosotros seremos transformados. Y si Pablo tenía esa esperanza hace 2000 años, nosotros estamos mucho más cerca hasta a que esto suceda. Nosotros estamos en la posibilidad que esa trompeta suene. Y los que estemos vivos seremos transformados. De lo corruptible a lo incorruptible. De lo mortal a lo inmortal. Y note como sigue diciendo: y nosotros seremos transformados. El versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Note esa palabra, es necesario. ¿Por qué es necesario? ¿Qué significa la palabra necesario? Tiene que ser. Tiene que ser así. ¿Por qué tiene que ser así? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué? ¿Qué nos dijo en el versículo 50 cuando comenzamos este pasaje? Carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Si esto no cambia, no puede entrar en el reino de Dios. La corrupción no hereda la incorrupción. ¿Cómo soluciona Dios ese problema? Bueno, Cristo murió y resucitó y ahora a los que creen en Él les da vida, no solamente eterna ahorita, sino por toda la eternidad. Y por lo tanto es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción para que pueda entrar en el reino de Dios. Para que pueda entrar en la esfera espiritual del reino de Dios. Porque nuestra condición actual no está preparada para el reino. Porque lo temporal no puede participar de lo eterno. Y por lo tanto es necesario
Es necesario que esto corrupto se vista de incorrupción y por lo tanto encontramos la transformación necesaria, esa seguridad, porque se tocará la trompeta, que la voz de Dios, la trompeta de Dios va a sonar y los que son de Él van a oír esa trompeta, van a oír esa voz y van a ser transformados. ¿Va a oír esa voz usted? ¿Va a oír esa trompeta usted? ¿Está seguro que si antes que este servicio termine, esa trompeta suene, usted la va a escuchar? ¿Usted va a escuchar la voz de trompeta, voz de arcángel que va a llamar a los suyos? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Es usted de sus ovejas? Que cuando la trompeta suene van a oír la voz y van a ser transformados. ¿O no está seguro? ¿O no sabe? Porque hay personas que juegan con esa situación del final de su vida. Dicen, no, yo en el último momento me voy a arrepentir. Y no hay último momento. En un abrir y cerrar de los ojos, de la final trompeta, porque se tocará la final trompeta. Va a ser así. No hay tiempo. No hay tiempo. Entonces, para entrar en ese reino necesitamos ser transformados de esto corrupto a lo que es incorruptible. Y cuando esa trompeta suene, solamente los que han sido transformados pueden entrar al reino de Dios. Y solamente los que han puesto su fe en Jesús, se han arrepentido de sus pecados y ya han recibido nueva vida y el perdón de pecados, van a oír esa voz. ¿Es usted uno de esos? ¿Es usted uno de los que está seguro de que cuando esta transformación suceda, usted también va a ser transformado? La seguridad de esa transformación futura, del versículo 54 a 57, encontramos Pablo celebrando esta victoria. Encontramos la celebración por esta victoria y hasta cierto sentido encontramos a Pablo burlándose de la muerte. Encontramos a Pablo burlándose de la muerte. ¿Cómo puede alguien burlarse de alguien más fuerte? ¿Cómo puede alguien burlarse de alguien más fuerte? Note lo que nos dice el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, cuando esto suceda, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la palabra sorbida? No es sorbete, sorbida. Sorbida es la muerte en victoria. Esta expresión es una cita, no literal, pero prácticamente está citando a Isaías capítulo 25, versículo 8. Vaya conmigo a Isaías. Isaías capítulo 25. Podemos leer desde el versículo 7. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Y note la primera frase del versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre. Destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Pero note la primera frase del versículo 8.
destruirá a la muerte para siempre. Cuando dice sorbida es la muerte en victoria, está diciendo que Dios va a destruir la muerte para siempre. Devorada ha sido la muerte en victoria, dice otra expresión. La muerte ha sido derrotada. La muerte ha sido devorada. La muerte ha muerto. ¿Dónde está la muerte? La muerte ha muerto. Piensa en eso. La muerte ha muerto. Devorada es, sorbida es la muerte en victoria. Y me llama la atención que un escritor, un predicador, dijo que cuando habla de esto, no simplemente está diciendo que la muerte ya no pueda matar ya. Bueno, ¿y qué pasa con todos los que mató antes? No, lo que está diciendo es que todo lo que la muerte ha hecho desde el principio de la primera muerte, todo va a quedar deshecho. Lo que la muerte hizo, Dios lo va a deshacer. Todos los que murieron creyendo en el Señor, creyendo en la promesa de Dios, todos ellos, el poder de la muerte se va a deshacer en las vidas de ellos y Dios les va a dar vida y la muerte quedará derrotada para siempre. Ya no va a poder hacer más dolor y muerte, sino que todas las muertes que ha causado en todas las edades van a ser deshechas. La muerte va a ser derrotada para siempre. Devorada es la muerte para siempre. Y luego como que Pablo entra a burlarse de la muerte. Como que Pablo ahora comienza a celebrar de esta realidad de que la muerte ha sido derrotada para siempre. Recuerde el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La muerte será derrotada para siempre. Y luego Pablo hace dos preguntas en el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, o dónde, oh muerte, tu victoria? Entonces Pablo dice, se cumplirá la promesa. Dios destruirá la muerte para siempre. Para siempre. Y luego dice, como que se está burlando, como que está celebrando. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cuando habla de aguijón, dice un diccionario que se refiere tanto a la punta aguda de un insecto o serpiente venenosa, como al instrumento con que se asusa a los animales, para que los animales sigan un cierto camino. Algo doloroso, algo mortal, con la cual la muerte nos impulsa a la tumba. Y luego cuando dice, cuando la muerte ha sido derrotada, ¿dónde está tu dolor, muerte? ¿Dónde está el veneno? ¿Dónde está ese pico agudo? ¿Dónde está ese punto agudo de la muerte ahora que ha sido derrotada? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde dice, oh muerte, tu victoria? Esto está citando al libro de Oseas, capítulo 13, versículo 14. Pero Pablo está burlándose de la muerte, celebrando la victoria de Dios sobre la muerte. La muerte ha sido devorada para siempre. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está el dolor de la muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Note lo que dice Hebreos, capítulo 2. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, note esa frase otra vez, Él también participó de lo mismo. ¿Quién es Él? Cristo. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo con su muerte destruyó la muerte.
Cristo con su muerte puso en libertad a todos aquellos que le tenían miedo a la muerte. Todo aquel que está en Cristo no debe tenerle miedo a la muerte, porque entiende dónde estaba muerte tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y luego Pablo, cuando regresamos a Corintios, nos explica por qué dice eso. Versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Qué quiere decir eso? El aguijón de la muerte es el pecado. ¿Por qué mueren las personas? Por el pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, y ahora todos los hombres mueren porque todos han pecado. El instrumento que la muerte usa para matar al ser humano es el pecado. El pecado, por el pecado morimos. Es el instrumento que lleva al ser humano a la muerte. Y por eso Pablo dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Lo que lleva la muerte, lo que usa la muerte para matar al ser humano es el pecado. Pero recuerda lo que ha dicho. La muerte ha sido derrotada para siempre. Dios destruirá la muerte para siempre. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque aquello que la muerte usaba para llevarnos a la muerte era el pecado. Pero ¿qué ha pasado con el pecado? ¿Qué ha pasado con el pecado? Por la muerte de Cristo, el pecado ha sido perdonado. Por la muerte de Cristo, el pecado ha sido pagado. Por la muerte de Cristo, el pecado ha sido borrado de todos aquellos que creen en Él. Y si el pecado ha sido borrado, la condenación del pecado ya no está ahí. Ahora, ¿qué puede hacer la muerte? Ya que el aguijón del pecado es la muerte. Un predicador dice ahora, lo que esto significa es donde sea que hay pecado, la muerte puede dar el último golpe, por así decirlo. Pero donde sea que el pecado ha sido pagado, ha sido perdonado y ha sido removido, la muerte ya no tiene aguijón. ¿Dónde ha sido perdonado el pecado? En la muerte de Cristo. ¿Dónde ha sido pagado el pecado? En la muerte de Cristo. ¿Dónde ha sido removido el pecado o el poder de la condenación del pecado? En la muerte de Cristo. Y todos aquellos que creen en Él, su pecado ha sido borrado, su pecado ha sido perdonado, y el aguijón, el golpe, el dolor del pecado, de la muerte por el pecado, ya ha sido solucionado en la cruz del Calvario. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Me gustó la ilustración de un predicador que dijo, si no me equivoco son las abejas de miel, que ellos tienen un pico, un aguijón, es la palabra correcta, un aguijón. Pero cuando le pican a alguien, ahí queda, ya no tienen otro aguijón. Y él dijo, en cierto sentido es lo que sucedió en la cruz, que el aguijón de la muerte picó a Cristo, por así decirlo, y ahí se quedó. Y ahora esa muerte ya no tiene otro aguijón para aquellos que están en Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si el aguijón, el golpe, el dolor por el pecado, ya la cubrió Cristo en la cruz. Y todo aquel que pone su fe en Jesús recibe el perdón de pecados y recibe la vida eterna, y la condenación del pecado ha sido removida de esa persona. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, está tu victoria? Si Cristo ya triunfó sobre la muerte en la cruz. ¿Dónde? No hay. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. ¿Por qué la ley es ¿por qué la ley es el poder del pecado? ¿Es la ley mala? No, la ley no es mala. La ley es buena. La ley es justa. La ley es recta. Pero ¿cómo la ley es el poder del pecado para llevarme a la muerte?
Porque la ley me revela lo malo que yo soy. La ley me revela el carácter justo de Dios y la ley le demuestra al hombre su pecado. La ley no puede guerrear contra el pecado, simplemente me señala, me hace ver mi pecado. Y cuando entiendo que he transgredido la ley de Dios, entonces se vuelve pecado. Si no hay ley, no hay pecado. Pero Dios dio la ley y ahora esa ley, como no la puedo cumplir, se vuelve el poder del pecado, porque ahora lo que hago yo es desobedecer la ley de Dios. Y como desobedezco la ley de Dios, he pecado y ahora la muerte usa ese pecado para llevarme a la muerte. Pero ahora, Pablo en el versículo 57, después de hablar de la victoria sobre la muerte, de burlarse de la muerte, de explicar de esa muerte, dice, más gracias. Después de decir, ese es después de decir que el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado es la ley, después de decir todo eso, dice, pero gracias sean dadas a Dios. Gracias sean dadas a Dios, no a nosotros. No al hombre, no al pastor, no al evangelista, no al papa, no al cura, no al sacerdote, más gracias sean dadas a Dios. Reconocimiento que lo que está a punto de decir viene de Dios. No viene del hombre, viene de Dios. Más gracias sean dadas a Dios. ¿Qué hace Dios? Que nos da la victoria. Dios va a destruir la muerte para siempre. La muerte ya no tiene aguijón contra aquel que ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Jesús. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. La victoria, bueno, primero esto, que nos da la victoria. Note que no dice que nos dará la victoria, que es futuro, aunque es verdad. Y no dice que nos dio la victoria, que es pasado, y también es verdad. Pero Pablo dice, no, Él nos da la victoria. ¿Qué da a entender? Da. Ahorita. No estamos esperando, aunque hay una futura victoria, pues sí, pero Pablo no está enfatizándose en esa victoria futura cuando dice esto. Y no está enfatizando esa victoria pasada en la cruz. Gracias que nos da hoy. Hoy Dios nos da la victoria hoy. Tenemos victoria hoy. Pero luego la pregunta es, ¿nos da la victoria sobre qué? Las gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. El contexto es importante, hermanos. Porque pasajes como este se usan para animar a las personas a que sean triunfadores y sigan adelante. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿La victoria sobre qué? ¿La victoria sobre la ansiedad? Cristo nos da la victoria sobre todo eso, pero está hablando aquí que nos da la victoria sobre la ansiedad, o que nos da la victoria sobre la enfermedad, o que nos da la victoria sobre la pobreza, porque Dios no quiere que seamos pobres, Dios quiere que seamos ricos. No, Dios nos da la victoria. No está hablando de nada de eso. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria sobre el pecado, nos da la victoria sobre la muerte, nos da la victoria sobre esto corruptible, nos da la victoria sobre el aguijón de la muerte y del poder del pecado. Más gracias sean dadas a Dios. Victoria sobre la muerte, victoria sobre el sepulcro, victoria sobre el pecado. Dios es el que nos da esa victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre nuestro futuro, sobre nuestro destino. Dios nos ha dado esa victoria. Y esa victoria, si usted es cristiano, la tiene hoy. Tiene hoy esa victoria sobre el pecado. Tiene hoy esa victoria sobre la muerte. Pero ¿cómo Dios nos dio esa victoria? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de su esfuerzo, por medio de su fuerza, por medio de su valentía. No, esa victoria no tiene nada que ver usted con eso, sin ofenderlos. Usted no tiene nada que ver con esa victoria. Esa victoria la tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa victoria no depende de nosotros.
No hicimos nada además de proveer nuestro pecado para esa victoria. Nuestra victoria sobre el pecado y la muerte no depende de nosotros. Nosotros no producimos esa victoria. Esa victoria viene solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo obtuvo Cristo esa victoria? Recuerda cómo comenzó el capítulo. Ese es el evangelio que os predicamos. Cristo murió. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Por esa vida perfecta de Cristo y esa muerte expiatoria, sustitutiva, tomó nuestro lugar. Por esa muerte y esa resurrección con poder, por todo eso, Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por Él que tenemos victoria. Es por Él que vivimos, porque yo vivo, también vosotros viviréis. Es porque Él triunfó, nosotros también triunfamos. Es por Él que tenemos victoria. Es por Él que tenemos la esperanza. Es por Él, es por Cristo. Nada más, nada menos. Es solamente por el Señor Jesucristo. La muerte ha sido derrotada. Un día Dios destruirá la muerte para siempre. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? No tiene, ya no. ¿Por qué? Porque Cristo la venció en la cruz del Calvario. Y todo aquel que pone su fe en Él tiene ese triunfo, tiene esa victoria, tiene esa esperanza. Sus pecados han sido perdonados y la muerte ya no tiene aguijón sobre esa persona. ¿Tiene usted esa esperanza? ¿Tiene usted esa fe? ¿Tiene usted esa seguridad de que la muerte ya no tiene dominio sobre usted? La muerte ya no tiene autoridad sobre su vida. Porque el pecado del cristiano ha sido ya solucionado en la cruz del Calvario. Y luego, esa seguridad de la transformación futura nos motiva a servir en la obra del Señor. Porque nota el último versículo. Motivados para servir en la obra del Señor. Después que dice todo esto, Pablo finaliza todo este capítulo, algunos dicen toda la carta. Así que, hermanos míos amados, comenzamos nuestro pasaje hablando con los hermanos, termina el versículo 58 hablando con los hermanos. Así que, así que hermanos míos amados. Pablo con ternura, con amor, con un tono pastoral. Así que hermanos míos amados. La conclusión de lo que viene diciendo. El resumen del capítulo, el resultado del capítulo. Estad firmes y constantes. Es interesante cómo termina este versículo, este capítulo, porque habla de la resurrección todo este tiempo, pero ahora dice, estén firmes y constantes. Están firmes y constantes. ¿Qué quiere decir la palabra firmes? Firmes, fuertes, seguros. Estén firmes y constantes, inmovibles. Que nadie los mueva, que nadie los quite de su lugar, que nadie robe su fe, que nadie quite la esperanza que tienen. Estén firmes y constantes. Recuerde que cuando comenzó el capítulo, en el versículo 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Estaban firmes en el evangelio que habían recibido, pero ahora les recuerda, después de hablarles de la resurrección y toda la esperanza futura, les dice: hermanos, estén firmes y constantes. Estén firmes y constantes. Porque estaban bien, estaban firmes en el evangelio que habían recibido, pero estén firmes y constantes. Hermanos, esta jornada es larga. Esta jornada es larga. Este caminar con el Señor es larga. La Biblia, si me corrigen después, me corrigen, pero la Biblia no pone tanto énfasis en el comienzo de esta carrera. No en el sentido de que necesitamos nacer de nuevo, no en ese sentido.
Pero la Biblia pone énfasis en el que persevera hasta el fin. El que persevera hasta el fin. Porque muchos aparentemente comienzan, pero no perseveran hasta el fin. No, hermanos, estén firmes y constantes. No se muevan. No vayan a tambalear, no vayan a moverse, no vayan a sentarse, no vayan a sentarse en el camino, quedarse en el camino, retroceder en el camino. Hermanos, estén firmes y constantes, inmovibles, fuertes. Este camino es largo. Esta jornada es larga. Pablo también nos advierte en otra porción, aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Estar firmes y constantes frente, hermanos, a los ataques de la falsa enseñanza, porque recuerde que ellos, habían unos que querían otra cosa entre ellos, y Pablo en este capítulo está lidiando cómo hay algunos entre ustedes que no creen que hay resurrección. Estén firmes y constantes en contra de los ataques de la falsa enseñanza. Estén firmes y constantes. Estén firmes y constantes frente a los enemigos del evangelio. Estén firmes y constantes frente a los que nos quieren desviar de nuestra esperanza en el Señor. Estén firmes y constantes. Frente al desánimo y la decepción, estén firmes y constantes. Hermanos, yo le prometo, si usted viene a esta iglesia, lo vamos a decepcionar. Porque todos somos humanos. Y nadie es perfecto. Y nadie hace las cosas perfectamente. Pero enfrente de esa decepción y de ese desánimo, esté firme y constante. Frente a las tentaciones del mundo, esté firmes y constantes. Frente a los problemas de la vida, estén firmes y constantes. ¿Por qué Pablo concluye con esta exhortación cuando habla de la realidad de la resurrección? Es ser firmes y constantes. Porque, hermanos, es fácil desanimarnos y quedarnos en el camino. Es fácil decepcionarnos y no seguir caminando con el Señor. Es fácil llegar a pensar, ¿de qué sirve? No vale la pena. ¿De qué me sirve apartarme para el Señor? Todos modos, nada me aprovecha. Estar firmes y constantes. Estar firmes y constantes. Van a haber otros que caminan con usted, que se van a quedar con el camino. Exhórtalos, anímelos, pero usted siga adelante, esté firmes y constantes. Estos días, a veces me agarra la curiosidad, pero estos días he estado viendo algunos videos de la Segunda Guerra Mundial y me llama tanto la atención cuando dependiendo quién sea, ¿verdad?, que salían a bombardear y salían cientos y cientos de aviones. Cientos y cientos de aviones a bombardear una ciudad, y luego comenzaban los ataques y caía un avión y caía otro avión y caía otro avión, pero cada avión tenía que seguir hasta su destino. Hermanos, van a haber personas que se van a admirar que dejan de caminar con el Señor. Usted siga firme y constante. Van a haber pastores que van a fracasar, pero usted siga firme y constante. Por eso termina diciendo, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Y luego dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Esa idea de crecer, habla de abundar, de aumentar, de sobresalir. Creciendo, aumentar, abundar. ¿En qué? ¿En nuestra reputación? ¿En nuestros seguidores? ¿En nuestro dinero? Creciendo en base a la realidad de la resurrección y la esperanza futura. ¿Crezcan en qué? En la obra del Señor. Crezcan en la obra del Señor. Y la pregunta es, ¿cuál es la obra del Señor? ¿Cuál es la obra del Señor? Notamos lo que dice el capítulo 16. Capítulo 16. Y note lo que Pablo dice en el versículo 10. Y si llega a Timoteo,
mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque Él hace la obra del Señor, así como yo. Pablo y Timoteo hacían la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? Proclamar el Evangelio de Cristo. Decirles a otros de que necesitan un Salvador. Un escritor dice lo siguiente: ¿cuál es la obra del Señor? La obra tiene que ver con predicar y enseñar el Evangelio de Cristo, aplicando el contenido de la Biblia a la vida, edificándose unos a otros y amando al prójimo como a uno mismo. Esa es la obra del Señor. Crezcan, aumenten en la obra del Señor. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Siempre. ¿Qué significa siempre? Siempre. No hay un momento para el cristiano donde no está llamado a crecer en la obra del Señor, a servir en la obra del Señor. Estamos llamados a siempre crecer. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, dice otra versión. Y termina este versículo diciendo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabe eso usted? ¿Sabe usted que el trabajo en el Señor no es en vano? Es interesante que usa la palabra el trabajo, la obra. Trabajo, la obra en el Señor no es en vano, porque puede llegar el momento cuando usted piense: pues ¿de qué me sirve servir? ¿De qué me sirve trabajar en el Señor? ¿De qué me sirve ser fiel en la iglesia? ¿De qué me sirve hablarles a otros del Evangelio? ¿De qué me sirve? Y Pablo en este capítulo 15, note lo que dice en versículos 1 y 2. La obra del Señor, el trabajo del Señor. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Pablo habla de su obra, de su trabajo en el Señor por ellos. Note lo que dice el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. He trabajado más que los demás, pero es la gracia de Dios conmigo. Y luego note lo que dice el versículo 30 al versículo 32. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso como contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué está diciendo Pablo? Si la resurrección no es real, ¿de qué me sirve este trabajo? ¿De qué me sirve este servicio? ¿De qué me sirve esta obra? Si Cristo no resucita, no hay esperanza para el cristiano. Entonces, ¿de qué me sirve trabajar? Hermanos, a veces puede entrar esa idea, ese pensamiento en su mente. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve animar a los hermanos? De todos modos, ni me toman en cuenta. De todos modos, ni regresan la llamada. De todos modos, ni me invitan al cumpleaños. De todos modos, nada. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve ir a la iglesia? Nadie me saluda. ¿De qué me sirve? No me ponen a hacer nada. ¿De qué? Hermanos, es fácil que esos pensamientos lleguen a nuestra mente. Y algunos, como dice Pablo, van a decir: pues de qué mejor comamos y bebamos y nos disfrutemos. Mañana moriremos de todos modos. De nada sirve todo. ¿De qué me aprovecha? Pero por eso Pablo termina diciendo: hermanos, esto es verdad. Cristo ha resucitado. Y hay una esperanza para que el que ha creído en Cristo, que una vez va a ver, que un día va a ver a su Señor y se va a alegrar a ver a su Señor. Y mientras llega a ese día, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. No vayamos a decir de nada sirve. No es en vano.
No vaya a pensar que no aprovecha. No, la resurrección de Cristo nos impulsa a servir. La resurrección de Cristo, esa esperanza futura, nos mantiene firmes. La victoria sobre la muerte nos mantiene constantes por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, nuestro trabajo en el Señor, hermanos, asegúrese que es en el Señor. No es para usted, es para el Señor. No es para su reconocimiento, es para Él. Nuestro trabajo en el Señor, ese trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Porque tiene valor eterno. Tiene valor eterno. Cantamos un canto que hablaba que el trabajo de nuestras manos, si Dios no está detrás de ese trabajo, de nada sirve. No, el trabajo en el Señor tiene valor eterno, porque es para un Señor eterno y porque tendrá un galardón futuro. Nuestro trabajo, nuestro servicio en el Señor no es en vano. Y por la resurrección de Cristo, en este capítulo nos hemos dado cuenta que nuestra predicación no es vana, nuestra fe no es vana y nuestro trabajo en el Señor no es vano, porque Cristo ha resucitado de los muertos. Porque usted y yo tenemos la seguridad que seremos transformados en el futuro y por lo tanto nos motiva a servir al Señor ahora, porque Cristo ha resucitado. Sabiendo, hermanos, que el trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, estemos firmes y constantes. Este año en algún momento se va a desanimar. Recuerde ese pasaje, firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay una esperanza futura de resurrección, hay una victoria segura que tenemos en Cristo y eso nos impulsa en el día de hoy a trabajar para el Señor, a servir al Señor, porque un día queremos escuchar no solamente la trompeta para ser transformados, un día queremos escuchar: venid, buen siervo, fiel. En lo poco me hiciste fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, lo que Dios le ha dado que usted haga, si no le puede ser fiel en lo poco, ¿cómo le puede confiar lo mucho? Si usted, su trabajo en la iglesia es venir a limpiar, venga a limpiar con todo gusto. En lo poco me hiciste fiel. Y puede ser que esa recompensa, mejor que esa recompensa no sea aquí, que sea allá. En lo poco me hiciste fiel, en lo mucho te pondré. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nos ponemos de pie. Oramos. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Padre, por Cristo, por su muerte, por su vida, por su resurrección. Gracias por la esperanza de vida que tenemos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias que nos recuerdas hoy que todo aquel que ha creído en Cristo oirá esa voz en aquel día. Oirá esa trompeta en aquel día. Y esto corruptible que aún no está listo para lo eterno será transformado. Esto mortal que no está listo para lo inmortal será transformado. Padre, permite que todos los que me escuchen, los que están aquí, los que vean esta grabación, los que escuchen mi voz, puedan oír tu voz en ese día. Puedan oír tu trompeta en ese día. Y aquellos que estén muertos resuciten y los que estén vivos sean transformados, Señor. Y mientras llega ese día, Padre Santo, que podamos trabajar, que podamos servir, que podamos ser firmes, constantes, inmovibles de donde tú nos has puesto.
Que aunque vengan los ataques de la decepción, del desánimo, los ataques de los problemas de la vida, los problemas de doctrina, los problemas de los enemigos del Evangelio, los problemas de los que nos quieren apartar del Evangelio, los problemas en el hogar, los problemas en la iglesia, las tentaciones del mundo, todo lo que venga, Señor, que tu pueblo pueda estar firme y constante. Que tu pueblo, todos los que estamos acá, que somos tus hijos, podamos llegar al día final. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Padre, danos la fuerza para perseverar, danos la habilidad de servir, danos el entendimiento que lo que hacemos es para ti primero. Y todo lo que hacemos para ti no es en vano, Señor. Tendrá un galardón eterno. Gracias por mis hermanos, gracias por esta palabra. Glorifícate, Señor, en tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.